Aquí en Scott Legal, sabemos las entradas y salidas de las leyes de inmigración. Estamos aquí para ayudarle con sus asuntos de expulsión y deportación de los Estados Unidos. Un procedimiento de expulsión, también conocido como un procedimiento de deportación, es un proceso civil de inmigración donde una persona, que no es un ciudadano de los Estados Unidos, está sujeto a ser deportado o expulsado de los Estados Unidos por una orden de un juez de inmigración. Un no ciudadano puede ser expulsado si el no ciudadano está presente en los Estados Unidos sin estatus, o si está presente en los Estados Unidos con estatus, por violar un término del estatus migratorio del no ciudadano. Un procedimiento de expulsión se inicia después de que un agente de inmigración haya identificado la violación cometida por un no ciudadano. Los agentes de inmigración incluyen oficiales de control de aduanas de inmigración, conocidos como AIS, que normalmente identifican y detienen a los no ciudadanos presentes dentro de los Estados Unidos, y funcionarios de aduanas y protección fronteriza, conocidos como CBP, que detienen a los no ciudadanos que intentan entrar a los Estados Unidos o los no ciudadanos encontrados cerca de una frontera de los Estados Unidos. Una vez que un agente de inmigración se identifica y detiene a un no ciudadano que ha cometido una violación de inmigración, o un no ciudadano indocumentado, el agente comienza formalmente el proceso de la Corte de Expulsión mediante la emisión de un documento llamado el Aviso de Aparición, NTA, que se entrega al no ciudadano, y luego se presenta la NTA ante la Corte de Inmigración, formalmente conocida como la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR. La NTA sirve para informar al no ciudadano de la naturaleza del procedimiento, los supuestos motivos de expulsión, el derecho de la persona a contratar a un abogado, a expensas personales, y las consecuencias de no comparecer en las audiencias programadas ante la Corte de Inmigración. Una vez iniciado el procedimiento de expulsión, el primer problema que un no ciudadano tendrá que superar es si el no ciudadano se enfrentará al proceso mientras está detenido. El asunto de que si un no ciudadano es detenido o liberado de la custodia, es determinado primero por el agente que comienza el proceso, y luego por un juez de inmigración, si el agente de inmigración decide mantener al no ciudadano detenido. La liberación del no ciudadano depende de si el agente de inmigración, o el juez, cree que el no ciudadano es un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad si el no ciudadano es liberado. Esta determinación se basa en una revisión de la violación cometida, antecedentes penales, el tiempo pasado en los Estados Unidos sin violar una ley criminal o de inmigración, la historia laboral del no ciudadano, y los lazos familiares en los Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que hay algunos casos en los que ciertas violaciones requieren que el no ciudadano sea detenido durante todo el proceso. En la mayoría de los casos, si la liberación es decidida por un agente de inmigración o un juez de inmigración, se permitirá la liberación del no ciudadano, con la garantía de apariencia a futuras audiencias mediante el pago de una cantidad monetaria específica, que será devuelta cuando el proceso de deportación se haya completado. Esta cantidad se conoce como una fianza de inmigración. El periodo de tiempo que tomará el proceso dependerá en parte del calendario del tribunal, y también si el no ciudadano está en libertad o detenido. Los casos con no ciudadanos detenidos tienen una prioridad más alta donde el tribunal hace esfuerzos para completar el caso en pocos meses. Los casos en los que el no ciudadano es liberado de la custodia pueden tardar aproximadamente un año si no más en completarse, de nuevo, dependiendo de la disponibilidad del tribunal. Durante el proceso, el no ciudadano puede desafiar el cargo de expulsión o deportación, o decidir conceder o admitir el cargo. En caso de que el desafío de la NTA tenga éxito, los cargos contra el no ciudadano serán terminados y el no ciudadano podrá continuar permaneciendo en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que si es un no ciudadano indocumentado el que gana su desafío del NTA, tal no ciudadano sigue presente sin estatus legal, todavía estando expuesto a un caso futuro de expulsión. Si el juez de inmigración concluye que el no ciudadano se puede expulsar, y sostiene el cargo en el NTA, el juez de inmigración preguntará si el no ciudadano hará una solicitud que solicita alivio de la expulsión, que si se concede pararía la expulsión del no ciudadano. Una decisión del juez de inmigración puede ser apelada ante un tribunal superior conocido como la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración también puede ser apelada ante uno de los tribunales de apelaciones de los Estados Unidos, que tiene autoridad sobre el caso. Una decisión de un tribunal de apelación puede consistir en una decisión que sostenga una decisión judicial inferior, anula una decisión judicial inferior o regresa el caso al tribunal inferior. Esto se llama remando. Si el caso es sujeto a remando, la Corte de Apelación dará instrucciones al tribunal inferior para corregir la decisión o para emitir una orden final que conceda una solicitud de alivio de expulsión. Si el no ciudadano no gana el caso, el no ciudadano será expulsado de los Estados Unidos, o si el no ciudadano califica, podría ser permitido salir voluntariamente de los Estados Unidos para una fecha determinada por el juez de inmigración. Si el no ciudadano gana su caso, el no ciudadano podrá permanecer en los Estados Unidos bajo el estatus migratorio anterior, o se le concederá una forma de protección contra la expulsión, o el estatus de residente permanente legal para vivir y trabajar indefinidamente en los Estados Unidos. Una discusión detallada, que explique el proceso de expulsión, que incluye maneras de desafiar un cargo de expulsión y formas de alivio disponibles para parar una expulsión, se puede ver siguiendo el enlace abajo. Estamos aquí para ayudarle. Usted nos puede comunicar, llamando al 212-223-2964, o mandándonos un correo electrónico. Puede agendar su consulta haciendo clic en el enlace abajo para escoger una fecha y hora que es conveniente para usted. Prueba. Test. Silencio. 1, 2, 3.